Hola, buen día a todas y todos. Estoy a Escuchetes, o primer canal de YouTube de raso en aragonés, sobre consejos útiles y sobre recetas de cocina y toda esta mena de cosas. China chana, en nuestra vida cutiana, con esta mena de proyectos como este canal o otros proyectos de origen personal o colectivo, empentamos la aragonés en nuestra vida cutiana. Y quería decirtos que en las nuestras mans empentar, cudiar, conservar lo que lle el aragonés y también dignificarlo. Muchas vegadas metemos ficancia en conservar bienes o patrimonio cultural de Aragón, como pueden estar edificios, como pueden estar bienes históricos o lo que siga, pero el aragonés, como lle un patrimonio de origen inmaterial, no lo podemos ver y no lo podemos tocar, pues muchas vegadas lo disamos una mica y sublidao. Llenas nuestras manos conservarlo, a la vez hemos de fer ese poder por reviscolar lo que lle esta luenga y que no se pierda y que la chen que en las suyas casas encara la charra les ne transmita a los suyos fillos y se continúe charrando esta polidismal venga. Bueno, y por otro costado, en Escuchetes lo que quería era cambiar una mica, porque en los tagues vídeos lo que he feito eran vídeos de recetas, más talaminés, y ahora lo que quería hacer es como un consejo útil, y quería hacer unos ambientados para que podamos meter buena oloreta en casa nuestra, en la oficina, en lo puesto que nos estimemos más. Y son unos ambientados que son con cosetas naturales y cosetas que tenemos todas en casa nuestra y que son muy fáciles de hacer, tanto para la casa como para meter en un calaiso y que faiga buena oloreta pues a ropa o a muda o lo que queramos. Amenistamos. En primeras, un bote de cristal que siga más amplio por abaixo que por alto. Agua. Alcohol. Unos palets de fusta. Mastranto fresco. Canela. Frutas cítricas como naranja, limón o lima y fuellas isutas o flores isutas que tengan oloreta. Para principiar, chitamos en una taza una parte de alcohol por 3 partes de agua. Y después chitamos o mezclallo en nuestro bote de cristal. Después pillamos a naranja y quitamos a pelarza. Después de sacar a pelarza, quitamos a parte blanca da naranja y tallamos a pelarza en tiretas, en tiras chicotas que quepan por a boca de nuestro bote de cristal y las chitamos en nuestro mezclallo. Para continuar, chitamos a canela, as fuellas isutas y as flores isutas con oloreta y as fuellas frescas de mastranto. Pillamos un palo de fusta y rechiramos todo. Y después metemos a resta de palet de fusta que puye la oloreta por asti. Con nuestro nuevo consejo amenistamos un trocet de tela, unas estiseras, unos lazos de colors y fuellas y flores isutas que tengan oloreta. Tallamos o troz de tela en piezos una mica más chicos, que sigan cuadrados o rectangulares. Después poder fer con ells unos saquets chicos. Pillamos as nuestras fuellas isutas y las metemos en bel medio do troz de tela y lo zarramos fendo un saco chicorrón. Para cerrar este saco chicorrón, pillamos un trocet de lazo u de cinta
y lo cerramos con un nudo o una lazada y después hacemos lo mismo con otros trozos de tela. Los cerramos en saquets chicorrons con a nuestra cinta. Estos saquets los podemos emplear para meterlos en nuestros armarios, para que faiga buena oloreta a nuestra ropa, a nuestra muda, o para que faiga buena oloreta en la casa o en los calaisos. Ya veis que quedan muitísimo pinchos. Y estas son las nuestras ideas tagüe. Bueno, espero que os hayan feito goyo estos consellos y que prevé de fer en casa vuestra estos ambientados que son a saber lo de fáciles de fer. Y este ta la casa y este pues ta vuestra ropa o tas vuestras cosetas para meter con las vuestras mudas y que faigan pues buena oloreta. Yo por ahora voy a dejar este aquí para que faiga buena oloreta en la mía cambra y voy a meter este en o mi armario con los calcetines, aquí los veis, para que pues cuando me los meta faigan también buena oloreta. Y nada, espero que faigáis esto y que si queréis me metazas vuestras fotos de estas cosetas en los míos redes sociales, que los podéis trobar aquí abaixo y pues que paséis una buena semana, que vaya bueno y muchos besos. Au. Me enamoré de un tipo que parece tonto y no lo